Bueno, buen día para todos y todas. Muchas gracias por venir a esta jornada, a esta conferencia que da inicio al Congreso en el día de la fecha. Ayer quiero hacer un comentario sobre una jornada que tuvimos ayer y contarle también a la doctora. Fue una jornada de mucha felicidad, de muchos encuentros, donde tuvimos la posibilidad de escuchar a muchos exponentes, de enriquecernos, de seguir formándonos en esta materia que es género. Y así que agradecer a todos los que vienen, se comprometen, siguen formándose, capacitándose para dar una mejor respuesta a este flagelo que hoy tenemos y vivimos en nuestro país y también lamentablemente en todo el mundo. Hoy abrimos esta jornada, este día, con la presencia de la doctora María Carmen del Falvo. Es un gusto y un honor poder recibirte. De Falvo, tenés razón, Falvo. Ya te mencioné mal, María de Carmen Falvo. Es un gusto recibirte en el colegio, en presencia, de este auditorio, de las autoridades del colegio, está el vicepresidente y la secretaria, que también brindan un apoyo a una actividad como esta, que no es fácil organizarla, que nosotros desde la Comisión de Género venimos trabajando con el apoyo obviamente del colegio en este espacio donde queremos brindar a todos los colegas una herramienta y una capacitación permanente en la temática para poder después desplegar ese servicio a quienes nos vienen y nos piden ayuda en la temática, a nuestros clientes, al resto de la sociedad, comprometiéndonos en esta temática y ayudando y brindando también un servicio a toda la sociedad. Por eso creo que es importante tener un espacio como este en el colegio y y agradezco obviamente a las autoridades que confían en quienes estamos a cargo de esta comisión y nos dan todo su apoyo para seguir trabajando y eso obviamente nos llena de felicidad. Bueno, ahora sí, María del Carmen. María del Carmen Falvo, Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, fue presidenta del Colegio de Abogados de Quilmes de 1992 a 1995, la primera mujer presidenta. Muy bien. En el país. En el país, eso ya es todo un mérito. Fue convencional nacional constituyente en el año 1994, subsecretaria de Justicia de la Provincia de Buenos Aires entre 1995 y 1998, secretaria de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el año 1998 a 1999 y diputada de la Nación por la Provincia de Buenos Aires entre el periodo 1999 y 2003, reelecta para el periodo 2003 y 2005. Así que te dejamos, María del Carmen, para que des comienzo a esta conferencia que va a ser, entiendo, muy interesante para todos. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradecer muy especialmente a los organizadores de esta jornada que lo hacen con la Universidad de Ciencias Sociales, sí, porque hay unas que son ciencias políticas, de Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata y del Colegio de Abogados. Agradezco a su presidente, el doctor Levene, y muy especialmente a la doctora Marina Mongiardino, ¿viste? Me equivoqué igual que vos. Que preside la Comisión de Violencia de este colegio, que realmente están realizando una tarea muy importante. Yo lo que les quiero decir es que habitualmente acostumbro a conversar con los participantes en las distintas charlas, pero esta vez me han dado una larga tarea, que con mis colaboradoras, mi equipo de trabajo en la Procuración, decidimos que teníamos que dar, ya que nos pedían cuál era la gestión del Ministerio Público, nuestros desafíos, nuestros logros y todavía todo lo que nos queda. Me pareció que hablarlo así, sin números y sin detalles, y me dicen que yo soy afecta al micrófono, me iba a ir un poquito por los aires y después a lo mejor no me alcanzaban los tiempos que me dieron para hablar. Entonces lo he preparado como para darles un panorama general de esta violencia, que es una violencia de género,
que incluye no solo la violencia familiar, sino también la violencia en la trata de personas. Y también hoy, muy novedoso, empezamos hace solo unos meses, la investigación de los delitos en pornografía infantil, que cuando yo les dé los números y les diga cuál es la realidad, creo que no lo van a creer, porque piensen que nosotros empezamos prácticamente a trabajar un caso en enero, que lo hizo Lomas de Zamora, porque fue de suma urgencia para quienes nos mandan los reporters, ya les voy a explicar el sistema, pero luego podríamos decir que empezaron a trabajarse casi a fines de febrero, con lo cual pongamos desde marzo. Entonces yo lo que les voy a decir es de marzo a junio. Cuando llegue al tema, que es el último que elegí, porque es el último que estamos investigando, se van a dar cuenta la importancia que tiene. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que son desafíos muy serios, muy graves, que hay que tenerlos muy en cuenta y que pensamos que están todos hilvanados por un mismo hilo conductor, que no escapa de la propia violencia que existe en la sociedad, porque estas son partes de esa violencia y que en este estado, lamentablemente, han buscado a las áreas más vulnerables, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, en sus distintas formas. Así que, si me permite, me voy a ayudar con mi apunte y voy a esperar no cansarlos, porque no es muy breve, les aviso desde ya. Bueno, el tema que me asignaron, como les decía, es la comprensión de la problemática a la gestión de una sostenida política institucional del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, porque lo que me pidieron es la gestión del Ministerio Público. Por lo tanto, yo les agradezco realmente y sinceramente, no solo que me hayan invitado, que es un grandísimo honor porque yo me siento aquí entre mis colegas, dejo un poco mi lugar de procuradora para intercalar con mis colegas, no solo abogados, porque hay mucha gente también, no sé si hoy habrá presente, de psicólogos, sociólogos, educadores, trabajadores sociales, que por supuesto trabajan estas temáticas y que son los equipos que muchas veces nosotros, casi siempre, tenemos que usar y necesitamos. Por supuesto mucho más que los que tenemos, pero sí los que necesitamos para trabajar estas temáticas. Por eso creo que les interesa a todos y voy a tratar de complacerlos. Bueno, todos sabemos que hablar de violencia de género es prácticamente hablar de la víctima de la violencia, de la víctima contra la mujer, y que el ejercicio de esa violencia en sus más diversas manifestaciones, ya sea física, psicológica, económica, laboral, sexual, se ha venido repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad como una herramienta de poder y dominación. La cuestión sabemos que no es nueva. Lo nuevo, sí, es el interés de la sociedad moderna en el reconocimiento y efectiva protección de los derechos humanos de estas especiales víctimas de violencia. Bajo tales premisas está dado el profuso plexo normativo. Seguramente ustedes lo conocen. En el Power, si es que ya lo pusieron, yo tengo el problema que lo tengo atrás. Sí, acá lo veo, sí. Como es enorme el plexo, no me voy a detener en ello, porque lo conocen y si no lo conocen, ahí los tienen, después los pueden recurrir a nuestra página web y van a encontrar todo desarrollado. Y como les decía, la comunidad global fue elaborando paso a paso y en forma segura y constante en torno a este tema, y respecto a los cuales, y por ser bien conocidos, solo habré de destacar que contienen un formidable marco de directrices para la acción e intervención de los distintos operadores en la materia. Son una fuente recurrible. De allí que una vez que los Estados partes efectuaron localmente el reconocimiento de aquellos instrumentos internacionales y la Argentina lo hizo a nivel constitucional y aún dictó leyes específicas contra la violencia de género, el desafío que hoy por hoy se plantea y preocupa es el modo de garantizar esos derechos a las víctimas a vivir una vida sin violencia y sin discriminaciones. Ese, en realidad,
es nuestro objetivo, que no es solamente nuestro. Corresponde entonces ir de lleno al tema y vamos a contar la tarea que viene desplegando la Procuración General y el Ministerio Público de la provincia para abordar las situaciones que involucran a las víctimas de violencia familiar, como les dije, las de género y delitos conexos a la trata de personas en cuanto a violencia de género específicamente. Luego hablaremos de la pornografía infantil. Comenzaré confesándoles realmente que venimos batallando sobre la incorporación de la perspectiva de género y la violencia contra la mujer desde hace bastante tiempo y en distintos frentes. Y aunque la expresión no sea muy jurídica, los que trabajan en esta cuestión, y tengo la alegría de ver acá varios y muy comprometidos, saben que tuvimos que lograr convencer, cambiar la cabeza. Por un lado, hubo que instalar y concientizar sobre el tema, insistiendo diariamente, machacando para modificar concepciones y estereotipos muy arraigados en relación a los hechos producidos en el ámbito familiar y contra la mujer. Esta tarea es constante, permanentemente sostenida, siendo de toda justicia reconocer que la crítica que a veces se hace a los miembros del Ministerio Público muchas veces es injusta, porque nosotros sí habrá excepciones, sí habrá oídos sordos, sí habrá ojos que no ven, pero debemos reconocer que muchos de nuestros miembros del Ministerio Público, fiscales, defensores y asesores de menores, se comprometen cada día con cada víctima de este flagelo y con ellos los equipos que colaboran. A su vez y a la par, también debimos instalar e insistir en la idea de que la judicialización de estas problemáticas y la actuación de los operadores del Ministerio Público es solamente un eslabón, que ustedes tienen que manifestarlo a la sociedad, porque pareciera que las cosas empiezan y terminan en el fiscal. Y no es así. Es un eslabón el nuestro en una cadena de abordaje y protección de las víctimas, tanto de violencia familiar, de género, cuanto delitos conexos a la trata de personas. Y me detengo en esta última idea porque realmente los paradigmas, ustedes tanto como yo lo saben, han cambiado. Y el sistema de garantías y protección integral a estas especies de víctimas de violencia que marca y exige el plexo normativo internacional y nacional, constituye simplemente eso, un sistema, con operadores nacionales, provinciales, municipales, de distintos niveles, con distintas incumbencias, que actúan en un marco de corresponsabilidad junto a la fundamental participación de la comunidad. Por eso le digo que somos solo un eslabón. Nadie puede quedar por fuera de este compromiso de protección a las víctimas como política de Estado con carácter de orden público. Y eso se lo tenemos que grabar a cada uno que nos pregunte, a cada uno que nos critique, a cada uno que nos escuche. Consecuentemente, el Ministerio Público de esta provincia, como parte del sistema, se enfrenta a nuevos modelos en la atención de situaciones e investigación de hechos vinculados a la violencia de género, familiar o de explotación. Bueno, habré de referirme entonces, en primer lugar, con relación a la violencia familiar, los desafíos y avances contra esta violencia y que exige de la máxima diligencia. Ya no hay espacio para la no intervención, so pretextos de un malentendido respeto a la intimidad familiar, traducidos en los famosos "ya se le va a pasar", "por algo será", "algo habrán hecho", o "los trapos sucios se lavan en casa". Términos que hemos escuchado durante años y años. Hoy la mujer ya se anima a denunciar y ese ya es un paso importante. Sabemos que la violencia familiar constituye un fenómeno complejo y multicausal,
que viola derechos humanos fundamentales, que atraviesa y compromete la vida, la salud, la educación, el trabajo, la dignidad, la igualdad. Por eso, cuando se habla de respuestas y de intervenciones, nosotros hablamos de transversalidad. No, la B es de más. En el abordaje para brindar a la víctima una propuesta integral y adecuada a las necesidades, favoreciendo la prevención de nuevos actos de violencia. Rápidamente, he de mencionarles algunas de las actividades que venimos llevando adelante con un equipo de trabajo desde hace tiempo, desde la Procuración General, tales como parte de ese grupo que está en el área de la doctora de Ferrari, del área de estrategia de gestión. Están aquí grupos de esa área y las colaboradoras directas en el tema de cada uno de estos temas, la doctora Marcela Piccione, la subsecretaria, la doctora Leonora Wenjar, la licenciada Silvia Llanos y todos los equipos que ellas han compuesto. Y así, desde esta procuración, se implementó la Guía de Recursos de la Comunidad, que agrupa los recursos brindados por organismos estatales y de la sociedad civil, que no son solo ellos, son los que realmente existen, que hay que concientizarlos también, que los necesitamos, que estén al lado nuestro, buscando dar permanentes respuestas. La capacitación permanente, está presente el subsecretario de Capacitación. Creemos que hacia los operadores del Ministerio Público debemos llevarla a cabo con los equipos nuestros, porque sabemos las políticas que llevamos adelante, pero también con las instituciones y con los juristas especializados. También quiero citar la participación en la Mesa Intersectorial Provincial contra la Violencia Familiar y en el Consejo Provincial de las Mujeres a través de este equipo específico que estuve nombrando, trabajando conjuntamente con distintos efectores públicos y de la comunidad. Y asimismo quiero mencionar el protocolo de recepción de testimonios en Cámara Gesell, elaborado conjuntamente con la Suprema Corte e implementado ya en todos los departamentos judiciales. A su vez, contamos con el sitio Violencia de Género y Familiar dentro de la página del Ministerio Público que ustedes están viendo en el Power, donde se encuentra información útil de las fiscalías referentes y los correspondientes turnos de atención de toda la provincia, los centros de atención a las víctimas, como así la jurisprudencia, la doctrina, la legislación y los enlaces relacionados. Allí es una manera muy útil de recurrir. También conformamos un foro especial entre las fiscalías temáticas y los centros de atención a las víctimas, donde se divulga y se comparte la información de interés en torno a la violencia de género y familiar. Podría enumerar otras acciones, algunas que aparecen de pronto ante el hecho. Hay que actuar urgente y hay que ser muy activo en la temática. Entonces aparecen otros recursos y otras maneras de actuar. Por ejemplo, también lo volcamos en los dictámenes efectuados en las causas judiciales que reflejan muy claro la política y la postura institucional frente al tema y que, si es de interés de ustedes, también se encuentran en el sitio mencionado. Nosotros somos transparentes y publicamos nuestras decisiones. No nos importa la crítica. Esperamos la crítica, que muchas veces puede ser, y es la que debiéramos esperar, constructiva. La crítica por la crítica misma, sin sustanciarse, no le sirve ni a ustedes, ni a nosotros, ni a las víctimas. Ahora voy a referirme a 3 realizaciones que pueden serles de utilidad y que han sido producto de un previo diagnóstico sobre el tratamiento de la violencia familiar en el fuero penal, o sea, cuando la violencia constituye delito. En aquel relevamiento se detectó, primero, la falta de abordaje diferente de las causas con un significativo índice de archivos.
generalmente por falta de prueba, especialmente de testigos presenciales de los hechos. Segundo, el poco avance de las investigaciones fragmentadas, sobre todo con el delito de amenazas, que volvían a reiterarse, terminando en hechos de mayor magnitud. Y tercero, ninguna o escasa comunicación con el fuero de familia, donde casi sin excepción resultan antecedentes de importancia y además la ausencia de trabajo en red. Yo les quiero decir que el trabajo en red en todos estos delitos, más que en cualquier otro, es absolutamente necesario. Y hay fiscales que lo hacen, pero hay otros que por ahí dicen no es tan necesario y se encierran en lo de ellos. Y lo que yo digo, que el trabajo en red nos enseña. Ahora, con la reforma del Código Civil, que hicimos una jornada, que este colegio la ha hecho muy bien, la secretaria está asistiendo al curso y demás, yo me senté como un alumno más. Porque si hay algo que hay que aprender, es ser humilde. Cuando uno tiene un logro, lo debe compartir. Y digo esto porque a veces hay colegas, porque así los quiero llamar, que tienen éxito en una determinada cuestión y algún vedetismo hace que no transmita su verdadera experiencia. Entonces yo quisiera pedirles que cuando ustedes los invitan a una charla, Cartaseña lo hace permanentemente, contar lo que se hace. Hay muy buenos referentes, para eso se los ha elegido, para eso están trabajando. Y como los territorios son distintos, no es lo mismo La Plata, Mar del Plata, el conurbano y el interior. Entonces a todos nos sirve escuchar las voces. Y por eso le digo, yo en la reforma del Código Civil fui una alumna más, porque son tantos los cambios, tantos, que afectan a todo un sistema. Y por lo tanto, nadie puede tener la vanidad de decir yo todo lo sé, porque nadie puede ser especialista en todo. Y si esa premisa baja desde la cabeza de la Procuración General, ¿cómo no va a llegar a la comunidad, a los operadores, a todos? Porque hay mucha gente comprometida y hay mucha gente que puede brindar el compromiso con resultados. Y eso es lo que le va a servir al otro. Porque también sabe qué pasa. Algunos elegimos algún referente capacitado, con buen perfil, pero de pronto ante el primer fracaso bajan los brazos. Y sobre todo en el tema trata. Y nunca hay que bajar los brazos. Nosotros tenemos una misión en esta función. No solo las mujeres, los hombres también. Me alegra que hay varios hombres acá, porque a veces cuando damos estas charlas parece que todo fuera para las mujeres. Y también me alegra que algunos de los referentes sean hombres, para que se entienda que esto es universal, que no es un sexo el que puede transmitir solamente a su propio sexo. Porque nosotros necesitamos comprometer a todos y bajar la violencia de los hombres, autores, muchos de ellos, de estas violencias. Cuando vean los cuadros se van a dar cuenta la magnitud entre lo que es la víctima mujer y los que son los imputados generalmente hombres. Ya lo van a ver. Entonces, me parece que yo no vine a darles aquí una conferencia magistral. Vine a darles nuestra experiencia para compartirla con ustedes y para que ustedes las compartan con otros. Bueno, ahora ya no sé dónde estaba hablando, pero bueno. Ausencia del trabajo en red. Ausencia del trabajo en red. Buah. Gracias. Frente a este panorama, coincidimos en que era preciso contar con datos rigurosos en orden al tratamiento penal de los delitos atravesados por la violencia de género. Contar con fiscalías fiscales referentes o temáticas en toda la provincia, dictar una reglamentación sobre conexidad y competencia para la investigación de estos delitos a fin de coadyuvar a la unicidad del abordaje. Así nació, primero como prueba piloto, y desde agosto del 2014 extendida a las fiscalías de todos los departamentos judiciales, una herramienta que nos permite una completa información cuantitativa y cualitativa a través de lo que hemos denominado el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, que tiene una abreviatura larga. Este registro
les encanta a mis equipos ponerles nombres de siglas y después yo tengo que adivinar a cuál de ellos se refiere. Este registro se incorporó en el sistema informático del Ministerio Público, nuestro querido SIM, como un nuevo módulo para individualizar las investigaciones penales preparatorias, nuestras IPP, vinculadas a delitos en el ámbito familiar y de género, permitiendo una herramienta ágil de trabajo para gestionar y facilitar la labor, su seguimiento, su registración en forma digital para cada operador. En los siguientes powers mostramos su contenido numérico en relación a lo que les decía recién, a la significación de los delitos vinculados a la violencia familiar. Ellos fueron 51.597 durante el año 2014, respecto del total de las IPP iniciadas en el año 2014, que fueron 753.167. Si me copiaron ahí bien los números, en el Power está igual. Sí. Asimismo, y en el mismo periodo destacamos el rango de edad y sexo de víctimas y agresores, resultando víctimas mujeres, de acuerdo a las estadísticas, el 75,6% son víctimas mujeres del total, ¿no? Y en cuanto a la edad de las mismas, son mayoritariamente jóvenes, considerados el rango etario de 19 a 30 años, el 72%, y de 31 a 40, sumando esos dos porcentajes, o sea, el de la primera edad y la segunda, resultan ese 72% que hablamos en común. Fíjense que las víctimas dan el 72,60% mujeres y los imputados el 70,80%. Para mí esto es un éxito total en cuanto al resultado. Por supuesto que es mínimo ante la necesidad de seguir perfeccionando el tema, pero fíjense que son 72 las víctimas, el 72%, y de ese 72%, 70% están imputados, que no son, por supuesto, solo de esa edad, en el total. Pero yo me acuerdo cuando empezamos las primeras, que con bueno, es una amenaza, bueno, la asustó, bueno, no teníamos un solo resultado, no teníamos nada. No teníamos imputados, no se los buscaba a los imputados. Entonces hoy, por lo menos en el 2014, podemos decir que ya hay un marco que muestra que acá, en la provincia de Buenos Aires, se está trabajando con la violencia de género y familiar. También estamos trabajando intensamente para que esta registración, ¿me pones un poquito de agua?, pueda interrelacionarse con el registro de las causas de violencia familiar del Fuero de Familia que ha sido creado por la Suprema Corte y que en breve, esperamos, será implementado, a fin de permitir que todos los operadores del fuero penal, cuanto a los de familia, tengan una ágil visualización de eventuales coincidencias de víctimas y agresores, causas en trámite, tipo de medidas protectorias dispuestas, actualidad de las mismas. Ese es el sentido del registro. Asimismo, el registro puede recabar, procesar y sistematizar datos certeros y completos vinculados al tema, necesidad que ha sido puesta de resalto por diferentes órganos de protección de derechos humanos, estoy hablando de nuestro registro, ¿no?, que han referido a la necesidad de aunar esfuerzos en pos de trabajar diversas cuestiones que hacen a la recolección de datos. El registro es un elemento esencial de la gestión y para el desarrollo de estadísticas. La estadística no por el número mismo, sino en pos de evaluar
la verdadera magnitud de la problemática y la labor de los operadores, y en consecuencia la diagramación y ajustes necesarios en las políticas institucionales del Ministerio Público como parte de políticas públicas, a la luz de los estándares y principios emanados de los instrumentos por los que el Estado asumió obligaciones puntuales en la materia. La segunda acción que emprendimos casi contemporáneamente con la puesta en marcha del registro nuestro fue la resolución de la Procuración General, la 346 del año 14, inspirada a partir de ese diagnóstico de fracaso que habíamos visto. En la misma se disponen reglas de conexidad y en tal sentido, se los voy a abreviar, hay muchos que lo conocen creo que de memoria, en tal sentido, se establece que recepcionada una denuncia sobre violencia familiar, el agente fiscal, previa compulsa al SIN, aplicación del registro penal de violencia familiar, deberá tomar conocimiento de todos los procesos que pudieran existir respecto del agresor y que en el supuesto de coincidencias se procurará que sea el único fiscal el que intervenga en la totalidad de los casos. Y acá mi confesión, no la escribí porque me da vergüenza escribirla. Parece ser o que no interpretan algunos la resolución o que si las interpretan es más fácil no ponerla en marcha. Pero por suerte, como tenemos, vuelvo a repetir, muchos que ya han entendido, parece ser que está. El fundamental tema en este caso, ¿no hay ningún fiscal general acá? No. Va mi crítica a ellos, porque ellos son los que deben hacerla aplicar. La prueba está que la creación de fiscalías tematizadas y de algunas secretarías, etcétera, que puede haber, han sido por políticas de la Procuración General, pero que en muchos casos esas fiscalías temáticas se organizaron rápidamente. Otras tuve que intimar la resolución para que la pusieran en marcha ya. Entonces es cuestión de poner las herramientas en práctica, no tenerlas dibujadas. Por eso dije, hay un grandísimo plexo dentro de la provincia que trabajan muy, pero muy bien, se comprometen y avanzan. Y otros que a lo mejor no por ellos, sino porque no han sido instados a que se haga ese tipo de trabajo por quien debe dirigirlos, porque a lo mejor no le dieron la importancia que tienen. Si no, yo no hubiera hecho una resolución, cuando lo vengo diciendo desde el año 2010. Asimismo, se dispone que el fiscal que interviene compulse también los antecedentes en el fuero de familia y se lleve a conocimiento de ese fuero la existencia y sustanciación de las actuaciones penales, como así de las eventuales medidas adoptadas. Hemos tenido ejemplos dramáticos. Uno puso la exclusión y el perímetro, y el otro juez le dio el régimen de visitas. O la tenencia. Exactamente. Y si no es a la persona, a la abuela, a la tía, a la hermana que vivían en el fondo. ¿Vieron que estoy enterada de lo que pasa en toda la provincia? Es así, no se puede creer. Por eso les digo que ustedes tienen que estar atentos. Ustedes son los más legitimados para representar a la sociedad, jóvenes. Ustedes son el fiscal en primer lugar y el equipo de ese fiscal que colabora con él para que él pueda hacer su tarea. Tenemos que tenerlo acá, porque no tienen representantes naturales las víctimas. Las víctimas no se animan muchas veces porque saben que a lo mejor no le dan la medida correspondiente y cuando vuelven la situación se hace peor. Finalmente, se instruye a los fiscales generales que los que aún, esto es lo que dije recién, no lo hubieran hecho, lo deberán conformar en forma inmediata las fiscalías temáticas. Espero que los que no lo habían hecho elijan ahora un buen perfil. Unidades o secretarías especializadas en la investigación de delitos de violencia familiar. De allí que puedo hoy anunciarles nuestra tercera realización. La existe, porque también uno tiene que sentir realizaciones, si no también baja los brazos.
la existencia de unidades fiscales referentes en delitos de violencia de género y familiar en los 18 departamentos judiciales, cuya nómina y demás datos como teléfonos, mail y turnos pueden consultarse en el antes referido sitio de la página del Ministerio Público. Resalto que este avance alcanzado no ha sido con poco esfuerzo. Los recursos siempre son escasos y lo ideal sería tener más grupos de trabajo, ya sean en una secretaría especial o las fiscalías con una secretaría especial o fiscalías por un lado y secretarías por otro. Cuando, por ejemplo, en las descentralizadas, después les voy a hablar de eso, sobre todo en trata y sobre todo en casas de justicia, trabajan también la violencia. Entonces hay que a ellos, el fiscal del cual depende ese ayudante, lo tiene que incitar a que lo haga. Hay algunos que egoístamente dicen, no, mandame la causa a mí. ¿Qué sentido tiene? Tiene que hacerse 60, 70, 100, 200 kilómetros para mandarle cuando nosotros lo que queremos es acercar la justicia a la gente, por eso las descentralizaciones y por eso el ayudante fiscal, que hasta el 308 puede hacer toda la investigación. Y entonces la mujer se va a sentir que puede denunciar porque lo tiene cerca, porque lo puede hacer hasta con identidad reservada en el primer momento si es un testigo. Bueno, todas esas cosas hay que seguirlas batallando. No me van a cansar a mí, así que voy a seguir igual. Los instrumentos normativos consagran el derecho de las personas adultas y niños a una vida libre de violencia y al ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y allí tiene que estar la respuesta institucional. Por ello, frente a la multicausalidad y la complejidad de las situaciones, las actuaciones siempre deben ser transversales y colaborativas, y ello es lo que se intenta desde el Ministerio Público. De allí que luego de pasar revista a las acciones emprendidas en la faz penal de la problemática, me resulta imprescindible también destacar algunas de las tareas que realiza la defensa oficial civil en cuanto a la atención a las víctimas, para ayudarlas por su problema. Y allí tienen las áreas que comprenden y las incumbencias en la Ley 12.569 cuando la violencia no constituye delito. Porque a veces no es delito. Una violencia psicológica no es un delito, pero sí es un hecho gravísimo. Psicológica depende, ¿no? A mí me daban el otro día una de las chicas un ejemplo clásico, porque además en un caso apareció una señora que iba a hacer la denuncia de la violencia que sentía en su casa porque le llevaba la sopa al marido y le decía siempre que estaba caliente o que estaba fría y le sacaba el plato y se lo tiraba sobre la mesa. Bueno, eso es una violencia, pero no es un delito. Habrá que combatirlo desde otro lugar y habrá que tratar de, psicológicamente, tratar de atender ambas partes. Pero por eso digo, eso es un ejemplo fácil, pero que apareció en una causa, que por eso decía la señora que había hecho denuncias antes. La única denuncia que se encontró era esa, la de la sopa, y esa no era un delito. Bueno, voy a dar un ejemplo del trabajo de la defensa civil y voy a tomar el área de violencia familiar de la Defensoría General de Lomas de Zamora porque es el departamento más grande de la provincia, porque está muy bien organizado y porque está organizado central y descentralizadamente con diversas secretarías que tratan. Entonces se los doy uno, pero hay muchísimos que podría dar, pero prefiero hacer en uno más o menos el esquema general que ha hecho acabadamente y completo. La misma tiene un área de defensa civil especializada en atención a la violencia familiar que asesora a quienes se acercan a requerir sus servicios, inician las demandas de protección contra la violencia familiar e indican, en su caso, cómo realizar las denuncias penales que correspondan. Allí atienden un promedio de 40 personas por día. En forma conjunta con el área de defensa civil se trabaja un equipo técnico de la Defensoría General
contando con la asistencia de psicólogos y asistentes sociales que orientan a las víctimas y las asisten en sus requerimientos. Las unidades de defensa civil, a la vez dedicadas a salud mental, trabajan en coordinación con esta área mencionada cuando la víctima es una persona que padece alteraciones mentales o ha sido declarado insano, pero que por ello sufre violencia, o de su familia. Durante el año 2014 se atendió un promedio de 1.802 personas por mes, de las cuales 600 fueron atendidas por la Defensoría Especializada para poder iniciar las actuaciones. Asimismo, la Procuración General lleva adelante el programa de Defensorías Civiles Descentralizadas en Casa de Justicia, una herramienta utilísima que viene desarrollándose desde hace muchos años. No es nuevo, no es cuando ahora se acrecentó la violencia, ahora agregaron violencia, pero la Casa de Justicia es la justicia cercana en aquellos territorios lejanos, o por territorio, o por cantidad de causas que tiene el central, etcétera, por varias razones que hacen necesaria, y con ellas comprometemos a las intendencias para tener los equipos. No podríamos tener equipos de psicólogos, de asistentes sociales descentralizados. Es un infierno de recursos, porque tenemos muchas descentralizadas. Pero tienen, es más, ahora ha venido una ebullición de pedidos el año pasado, que todavía algunos solo han firmado todavía el acta de compromiso, porque les exigimos muchas cosas, desde el lugar adecuado, desde la persona que se elige desde la Procuración, con los que se ofrezcan, que tengan interés en trabajar, pero en ese lugar donde viven, porque si no empezamos a importar gente de La Plata a lugares que están, qué sé yo, no sé, en Saladillo, por ejemplo, y no. En Saladillo preferimos instalar una defensa, porque tenían las causas penales, había muchas causas. Bueno, entonces, de acuerdo al tipo de lugar y siempre en el interior. Tratamos, el único lugar que podemos decir no es el interior, o el que primero se empezó por impulso del propio intendente, es el de Ituzaingó, que no está tan lejos de la sede central, pero que tiene una problemática seria. Y además ellos están muy preocupados por ello. ¿Y se inició en qué año, Silvita? El 2004. Ah, cuando recién llegué. ¿2002? Ah, muy bien. Bueno, hay que hacer un trabajo muy, muy eficiente. Pero en general, la mayoría, digamos que no sé si excepto esta y alguna otra que me acuerde dentro de un departamento judicial, sí, Varela, Florencio Varela, que también le trabaja muy bien. Y Ensenada, bueno, pero Ensenada yo lo considero una verdadera descentralizada, porque en realidad, si bien es cierto que no está tan lejos, tiene una problemática diferente a lo que es la Central de La Plata. Por eso hemos tomado ese tipo de cosas para organizarlas, y además el interés del intendente. Porque si el intendente lo que quiere es solo hacer estadísticas, no nos interesa. Nos interesa por eso, bueno, es muy largo lo de Casas de Justicia, lo vamos a tratar de abreviar. Aquí está la coordinadora, que es la licenciada Silvia Llanos, y que es trabajadora social, y quiero decirles que el trabajo interdisciplinario que se hace con el intendente es para eso, para que sea un verdadero convenio multilateral, que la comunidad se preocupe y se comprometa, porque entonces la crítica no va a ser porque la Casa de Justicia no tiene psicólogo, no tiene esto, no, porque lo tiene que aportar el intendente, pero el personal, el profesional funcionario a cargo está seleccionado de gente de la zona que les encuentre el área de procuración el perfil adecuado para la Casa de Justicia, porque les llega de todo y tienen que ser oídos atentos a todo, porque por ahí tienen que decirle, hagan la denuncia en el Tribunal de Familia, hagan la denuncia ¿cómo se llama? En el área penal. O sea, tiene muchas aristas, y vienen por otras cosas, porque se pelearon con el vecino, porque no saben a dónde ir para pedir una pensión. Entonces son muy, muy cercanos a la comunidad y les hacen, y además voy a decir que las casas de justicia funcionan muy bien, porque han entendido el verdadero sentido de la intercomunicación. Y entonces
por allí la persona llega por un problema y ese problema no es ni para la Intendencia ni para la Casa de Justicia. Entonces la misma persona que está a cargo de la Casa de Justicia levanta el tubo de lo que cree, por ahí es un juzgado de paz, por ahí es una delegación de ANSES, en fin, llama y dice, miren, va a ir la persona tal, por favor, ¿quién es la persona que está encargada? Por favor, si las atienden. Y hay esa comunicación así inmediata, que en las fiscalías no se puede hacer porque son tantas las causas que caen, que es mucho más difícil. Acá caen muchísimas, pero son más consultas, que generalmente hay que derivarlas a otro sector y decir, o darle el consejo, mire, esta vez no diga nada, espere para poder tener bien armadito lo que puede hacer. Y también los asesoran en asuntos de familia, alimentos, tenencia, etcétera. Tiene una misión muy completa que por eso las llamamos casas de justicia y fue llamada ya antes de mi llegada, a las pocas que se habían hecho. Bueno, en este momento atiende las problemáticas familiares y vecinales, les hemos agregado violencia, brindando el asesoramiento jurídico especializado en esos casos y además una respuesta institucional centralizada. En el mapa se puede observar la ubicación de las 19 casas de justicia que se encuentran en funcionamiento, que están en color rojo, para que vean las distancias, los lugares. Teniendo el agrado hoy de anunciarles que ya contamos con el compromiso de otros municipios para inaugurar en los próximos meses 11 nuevas casas de justicia, que son las que están en verde. En realidad, ya estarían muchas de ellas para empezar ya, pero no queremos cerrar en el lugar adecuado, no queremos integrarlo a otro organismo, porque a veces ofrecen, y lo ponemos en tal lugar, o lo ponemos en el municipio, no, esto es, no somos islas, trabajamos interrelacionadas, pero respetamos la división de poderes. Y por lo tanto tenemos que encontrar ese lugar donde la gente vaya libre y contenta, que la va a atender una persona que más que otra va a ser un consejero. Y que no la va a obligar a hacer una declaración, nada. Le va a ir a contar para que éste la asesore. Y en algunos casos lo ayude a iniciar una demanda, a hacer una denuncia, etcétera. Y así que pensamos que antes de noviembre van a estar todas. Creo que hay una que ya... Bueno, el viernes inauguraron General Alvear. Ya están ya firmé yo los... Bueno, lo que pasa es que a veces firmo tanto por día. Lo que pasa es que después estoy insistiendo mucho en la Suprema Corte, porque ellos tienen que, lo único que hacen en lo nuestro es revisan el legajo y hacen la resolución que yo hice, la transmiten desde la Corte, porque el legajo de personal de todo el Poder Judicial lo tiene la Corte, que nosotros los mandamos. Entonces están tardando mucho las designaciones en corte y bueno, no me acordaba cuántas tenía yo ahí firmaditas ya para que salgan. Bueno, así que por eso, ni bien salga, por eso hay demoras que no se deben a intención de nadie, se deben al propio trámite. Ustedes lo vive cada uno cuando piden alguno y yo lo saco en 48 horas y después tienen que esperar 2 meses. Pero bueno, las casas de justicia resultan la herramienta clave en la lucha contra el flagelo de la violencia de género y familiar junto con las otras. La composición de sus equipos de trabajo con profesionales de distintas áreas brinda un enfoque interdisciplinario e integral que permite revelar situaciones de riesgo que de otra forma quedarían ocultas. Una vez detectada, se asesora, se acompaña y se fortalece a la víctima en el momento de mayor necesidad. La ruta crítica le llamamos a esto, que como ustedes saben es el proceso que contribuyen a partir de la decisión de romper el silencio. Y es aquí donde la comprensión de la problemática y las respuestas institucionales marcan la diferencia. Eso de no me animo. Bueno, ahora pasaré a hablar del otro delito, trata de personas. Como les adelantara, he disgregado esta charla referida a los delitos conexos a la trata de personas al tipo de violencia de una gravedad tal que ha merecido una política institucional específica. Y en este punto me gustaría compartir la metodología por nosotros ensayada para abordar esta difícil misión de detectar el delito de trata a partir de la investigación de los delitos conexos.
Como ustedes saben, este delito se erige como uno de los 3 mayores flagelos delictivos que azota al mundo actualmente. Se trata de un fenómeno global vinculado a las peores formas de esclavitud, que no podemos entender que en el siglo XXI todavía exista. Debía haberse desterrado y hace mucho. Previo a compartir con ustedes nuestra experiencia, me parece necesario conceptualizar el delito de trata de personas y recordar aquel caso emblemático que ayer estuvo presente, la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, y ese caso emblemático nos sirve a nosotros como ejemplo de actitud y como ejemplo de búsqueda sin un resultado positivo hasta hoy. Luego de la modificación legislativa que se operó en diciembre del 2012, el delito ha quedado configurado como el ofrecer, captar, trasladar, acoger o recibir a una persona con fines de explotación, aun cuando mediare su consentimiento. Justamente esto es lo que se modificó. Estas acciones típicas pueden suceder dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, y eso es lo más trágico. Tratar de coordinar después las acciones una vez que liberamos a las chicas. Los fines de explotación, es decir, el para qué una persona es captada, trasladada o recepcionada, pueden ser para reducir la servidumbre, promover, facilitar o explotar su prostitución. Y algunas otras cosas más que les hemos puesto en el punto para no extenderme, porque pensé que me fui de horario bastante. La modificación, sí, ¿no? ¿Cuánto me falta? 15 minutos, imposible, lo dejaré por la mitad. La modificación legislativa, porque lo que pasa es que esto lo elaboramos y yo quiero agregar las verdades así llanas, que por ahí no me gusta decírselas cara a cara porque es mi sentimiento. La modificación legislativa implicó reconocer que nadie puede consentir válidamente su explotación. Ahora bien, se denominan delitos conexos a los tipos penales que a su vez constituyen los fines de explotación. Ellos son la promoción o facilitación de la prostitución, la explotación económica de la prostitución ajena, la corrupción infantil, la pornografía infantil, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la ley 12.331 que prohíbe la existencia de casas de tolerancia, que es de lo que más nos critican los hombres. Es decir, lugares en donde se ejerza o se incentive la prostitución, sancionando a quien la administre o regente. Piensen ustedes cómo persisten a la vista de todos nosotros los locales conocidos como whiskerías o pubs, totalmente admitidos como lugares de esparcimiento necesario para los hombres, pero que después se derivan en otras consecuencias. En ellos las mujeres, si bien pueden no ser víctimas del delito específicamente de trata, sin duda lo son del delito de explotación sexual por terceros. En este orden de ideas, en el año 2008, frente al marcado incremento de los casos de trata de personas vislumbrados por los procuradores de todas las provincias, a pesar de conocer que estábamos frente a presencia de un delito que excedía nuestro ámbito de competencia y atento a la magnitud de los derechos humanos en juego, decidimos abocarnos al tratamiento del tema. Por ello, con la intención de contribuir en la detección y erradicación del delito de trata, desde el Consejo Federal de Política Criminal, que agrupa a todos los procuradores y de las cuales en ese momento yo era presidente, se definieron los lineamientos del protocolo investigativo, el cual fuera aprobado en el año 2009. Entre los aspectos salientes del protocolo, allí lo tenemos, se destacan comprometer a los señores fiscales provinciales para que en el marco de las investigaciones indaguen la posible existencia de trata de personas, proporcionar un plus de dedicación y cuidado a las víctimas, dado su vulnerabilidad tanto emocional como física, impulsar proactivamente las investigaciones en cada jurisdicción, allanamientos en donde esté encabezado por el fiscal o personal de confianza de su dependencia. Acá sé que lo hacen, y en muchos otros departamentos también. En algún otro nos violan un poquito el lugar, pero yo sé todo, así que...
recibir el testimonio de las víctimas con asistencia psicológica y recurriendo a medios idóneos de registro como la cámara Gesell, localizar a las familias de origen y contactarse con organizaciones encargadas de otorgarles albergue temporario. Si hubiera niños, niñas y adolescentes víctimas, se establece la inmediata intervención del defensor o asesor de menores a fin de que se adopten las medidas de protección que se necesiten. Ahora bien, ¿cómo se reflejó esta política criminal en la provincia? En un primer momento, nuestro gran desafío consistió en diseñar alguna estrategia eficiente para lograr investigar estos delitos con los recursos humanos y materiales existentes. No disponíamos de partidas presupuestarias, ni se proyectaba la creación de nuevas fiscalías especializadas, etcétera. Ustedes lo viven, los del Ministerio Público. Por otro lado, también debimos enfrentarnos a los prejuicios que rodeaban la materia. Sabíamos que nos encontrábamos frente a ideas arraigadas en el colectivo social que necesariamente requerían ser superadas. Por ello, en primer término, se inició un proceso para adecuar el protocolo de actuación a la normativa propia nuestra y dictamos desde la Procuración General la resolución 542 del 2009. Aquí entonces se planteó la necesidad de organizar un cuerpo de fiscales que llevaría a cabo la tarea, creándose en consecuencia la figura, como hacíamos en violencia, del fiscal referente departamental, a fin de unificar en pocos funcionarios la investigación. Muchos de los que hoy son referentes de violencia son también referentes de trata, o primero fueron los de trata y ahora le agregaron violencia, y otros, por la cantidad de causas, se han dividido a otros fiscales. Por otra parte, se creó en el seno de la Procuración General, entre otras resoluciones en el año 2010, la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, con el grupo de trabajo que acabo de nombrarles, más el subsecretario de Derechos Humanos de nuestra Procuración, a la tarea de constituir un ámbito de apoyo y consulta permanente para los operadores y supervisar la implementación de las políticas criminales diseñadas por esta Procuración y establecer enlaces con otros organismos. A partir de la necesidad de unificar en unos pocos cada Fiscalía General, se definió la propia estrategia de abordaje atendiendo las características de cada departamento judicial, los recursos, la extensión territorial, etcétera, etcétera. Se seleccionó en cada departamento judicial a un fiscal referente. En virtud al compromiso e interés, acá tenemos el de La Plata. Y hay otros por acá de los distintos departamentos judiciales. Allá está también. Bueno, sí hay unos cuantos. Eso me alegra porque tendrían que estar todos. Un fiscal referente en virtud al compromiso e interés manifestado con la problemática. Y es el fiscal que asume directamente la investigación, no la deriva en la policía. En orden, o no debiera, porque alguno por ahí deriva algo. En orden a la metodología implementada, un aspecto novedoso a resaltar lo constituye esta proactividad, que es la actuación de oficio de los fiscales provinciales, entendiendo como esto que verifiquen las actividades desarrolladas en locales y establecimientos nocturnos habilitados como disimuladamente como whiskerías, boates, etcétera. Y así se puede también iniciar las actuaciones a partir de otros datos recabados por canales no convencionales. Los llamo no convencionales. Ustedes sepan a qué me refiero. Creo que ha sido un acierto avanzar con las investigaciones proactivas y así los resultados que realmente obtuvimos, aunque queremos obtener mucho más, pero realmente estamos bastante contentos de que hemos obtenido un resultado que ni siquiera lo imaginábamos al principio. En un primer momento lo habitual era que las situaciones de explotación transcurrieran en estos locales abiertos, pero hoy y se realizaron numerosas clausuras, así como que algún diario que publicaba toda una página, en la última página, todas las exhortaciones a estas cosas, a través del fiscal referente, se eliminó y hoy no tiene más eso. Lo harán de otra manera, pero eso no lo tienen. Y además, ahora estamos buscando, porque han desaparecido gracias también a las numerosas clausuras, que algunas se reabren y habrá que tener la constancia de volver a clausurarlas, cuyo acceso al público ahora es más limitado porque se ha pasado a los inmuebles privados.
ahí el portero, que debe estar arreglado, los para. En este sentido, cada fiscal tiene autonomía para seleccionar a su propio grupo operativo, y algunos a veces piden también la intervención y compañía de los instructores de Policía Judicial de la Procuración. Finalmente, se le convoca a integrantes de fuerzas de seguridad, en principio muchas veces en la policía bonaerense, pero de extrajurisdiccional a donde se investiga, también a la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura, según los casos. Por otra parte, a fin de garantizar el éxito y resguardar la integridad de las víctimas, los allanamientos son también encabezados por el fiscal o personal de su propia dependencia y con un grupo en lo posible capacitado para poder asistir a las posibles víctimas, que muchas veces no quieren decir nada porque creen que ellas también van a ser detenidas, no sabiendo que son víctimas y que los imputados son quienes las explotan. Debimos reforzar así los centros de asistencia a las víctimas. Estamos en pleno trabajo de capacitación y muchas veces hemos recurrido, y sobre todo al principio, al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas del Orden Nacional, cuya intervención requerimos en muchas oportunidades. Mucho agradecemos la participación, la creadora de ello fue Eva Giberti, hoy depende del Ministro de Justicia de la Nación, y también debemos hoy mencionar, agradecer y resaltar la tarea del fiscal federal Marcelo Colombo, titular en la Procuraduría de Trata de Personas, anteriormente llamada UFACE, de la Procuración de la Nación, que desde el primer momento nos avaló, porque los jueces federales nos devolvían todo, nos criticaban y algunos le pidieron el juicio político. Actualmente nos encontramos en pleno proceso de profundización de estrategias para reforzar esta investigación y tenemos el compromiso de varios tengo que por lo menos darle los números, si no. Bueno, así que fue que tratamos de crear un sistema informático orientado para vincular las causas penales del territorio de la provincia de Buenos Aires y entrecruzar los datos, también para poder detectar automotores, etcétera. Y creamos un espacio dentro también del sitio web de la Procuración, ahí los toman porque acá vamos a tener que ser muy rápidos. Y quiero decirles que desde el año 2009 a la fecha se iniciaron 3.757 investigaciones judiciales de este tema. Por otro lado, se han realizado en el mismo periodo 904 allanamientos y se han identificado y rescatado 4.148 víctimas de explotación y o trata de personas en diversas manifestaciones. Con finalidad sexual, 3.058 víctimas de explotación sexual y 344 víctimas exactamente de la trata de esclavitud, de las mujeres sin documento, en paños menores, con candados en las puertas, etcétera, que esas eran las más graves. Con finalidad laboral, 407 víctimas de explotación laboral y 239 dentro de esas víctimas las de trata, que dormían incluso sobre el suelo. Bueno, quiero solo decirles de dónde provenían. Provienen en general de Bolivia, Paraguay y provincias del norte argentino, y también algunos de ciudadanos peruanos, pero con mucha menor cantidad. Sabemos que resta mucho por recorrer y son varios los desafíos sobre los cuales debemos reforzar nuestra labor. Voy a tener que pasar a pornografía, parece que no tengo tiempo, solamente le pido a los Power que me lo pases, los Power, para saber las medidas adoptadas por la Procuración. No voy a explicar nada, está muy incipiente, se nació de un convenio que hicimos los procuradores con la Ciudad de Buenos Aires, que es el que recibe los reportes de todo el país y los distribuye, y nosotros formamos una, y se llama Red 24/7, porque es los 24 horas, las 24 horas todos los meses del año. Todos los días de semana, los 7 días de la semana, que bueno, son todos los días del año. Estas investigaciones que tenemos nosotros son 234 reportes, o sea, las que nos mandan, 183 IPP, porque algunas no son de pornografía y se descartan, y 53 allanamientos. Eso es hasta junio de este año.
Sí. También están las fiscalías especializadas, los protocolos de actuación y la capacitación permanente y sobre todo el trabajo con los informáticos, porque no es lo mismo que un informático común, tiene que ser un perito informático que a veces está agregado a la propia fiscalía o si no se deriva a la Procuración General o a algún lugar donde se pueda hacer. Y ahí terminé, qué suerte. Bueno, les quiero dejar, era mucho más largo, vieron, no podía todo, pero sí les quiero dejar un mensaje. No me voy a extender, lo voy a leer directamente. Como cabeza de este Ministerio Público de la provincia, entiendo que, como dije, solo somos un eslabón en esta enorme tarea. Creo fervientemente que solo el trabajo mancomunado y desde diferentes estamentos, no solo estatal, sino también de la sociedad civil, permitirán visualizar con mayor intensidad a las víctimas, las cuales muchas veces, hasta el día de la fecha, permanecen en la más profunda clandestinidad y en la soledad de su padecimiento. Les propongo no bajar los brazos, aunar nuestros esfuerzos para que no tengamos que continuar bregando por ni una menos. Muchas gracias, disculpe. Era para 2 jornadas. Gracias, María del Carmen. La verdad que sí. No. Nos quedaríamos toda la mañana. Me parece que si no lo incentivamos de todas formas. Nos quedaríamos toda la mañana escuchándote. Lamentablemente tenemos un programa que seguir. Hay otras actividades también en el Congreso. Quedamos obviamente para hacer una charla, si querés, la hacemos bien larga. La próxima. No es por mí, es por todos. No, para que el auditorio siga, porque obviamente la charla es súper interesante, saber cómo se trabaja, porque coincido con vos que esto es un trabajo en equipo, desde adentro de la Procuraduría, desde afuera, nosotros como abogados, el Poder Judicial, creo que la única forma de trabajar es esa. Ustedes, la atención de las víctimas, incluso con este tema de un convenio que firmaron y todo. Exacto, nosotros desde el colegio obviamente trabajamos y sí nos sumamos a tu discurso de que la única forma de trabajar contra estos flagelos, que es la violencia de género, la trata de personas y la pornografía infantil, es en equipo y en conjunto. Todos poniendo la misma fuerza con el mismo objetivo, poder erradicar de una vez por todas estas violencias que se viven hoy en día en nuestro país. Así que muchísimas gracias, es un placer recibirte en el colegio y obviamente no va a faltar oportunidad de volver a escucharte. Gracias, María. No, muchísimas gracias a vos y perdoname en serio, pero me pareció que aparte hay muchos de los fiscales referentes acá y me pareció que no destacar.